Señal directa. Continuamos en señal informativa y vamos a la línea telefónica. Agradecemos que nos tome una llamada Jesús Medina. Él es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Este fin de semana se dio a conocer una medida relacionada con el transporte público para estudiantes que resuelve un problema de décadas. ¿Cómo llegan los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias hasta este centro universitario ubicado más allá de Periférico? Jesús, muy buenos días. Gracias por atender esta llamada. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues se alcanzó finalmente este acuerdo para que lo que conocemos como el CITREN pueda llegar con sus unidades hasta el CUCBA. Fíjate que sí, es una muy buena noticia para la comunidad del CUCBA principalmente porque el CITREN, que en la última encuesta de evaluación del sistema de transporte público de calidad es el sistema mejor evaluado prácticamente en toda la zona metropolitana. Sale con una calificación cerca de 9 puntos. Este sistema de transporte es eminentemente público porque depende del CITEUR, que es del sistema de tren eléctrico urbano, que son unidades que si la gente yo creo que sí las ubica, salen de avenida del Parque Rojo, del Parque Revolución, que está en Avenida Juárez y Avenida Federalismo. De ahí sale la línea 1 del CITREN. Hay otras líneas que estas fungen casi como alimentadoras del tren ligero, pero esa línea en lo particular comienza en el Parque Rojo, ahí en Avenida Juárez y Federalismo, y tradicionalmente pues, llegaba hasta Avenida Aviación y Periférico, y bueno, ahí culminaba el derrotero. Entonces, bueno, pues nosotros nos empezamos a movilizar, a organizar prácticamente desde ya hace algunos meses para hacerle un planteamiento al gobierno del estado para que esta ruta se pudiera ampliar por casi 8 kilómetros más para llegar hasta, va a pasar por el Technology Park, que le va a servir a muchísima gente ahí en el Parque Tecnológico, y bueno, pudiera continuar la ruta hasta llegar al Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias. Nosotros nos comprometimos que en el CUPA, la Universidad de Guadalajara, iba a donar el espacio para que el CITREN pudiera maniobrar dentro de las instalaciones del CUPA. Ya se está construyendo este paradero donde se van a hacer los disparos para que estén saliendo las unidades del transporte, y va a haber oficinas ahí también del CITREN dentro de las instalaciones del CUPA, es decir, va a llegar hasta ahí, los estudiantes van a poder abordar ahí el CITREN, esta línea del CITEUR, y bueno, pues van a poder subir. Y hay un planteamiento que nos platicaba el director de CITEUR, que es Rodolfo Guadalajara, que posiblemente están ellos evaluando la capacidad para hacerlo, porque están a extender 20 unidades más hacia aquella zona, que pudiera llegar inclusive hasta la venta de astilleros. Bueno, esto beneficiaría a una comunidad ya no solo de estudiantes y del Technology Park, sino una zona prácticamente olvidada de la ciudad. Y bueno, pues esto va a tener un impacto positivo. Yo tengo expectativas de que esta línea del CITEUR sea una de las más exitosas que haya, porque bueno, prácticamente esta zona de la ciudad estaba en total abandono. Claro, y además, yo creo que perdimos hasta la cuenta, Chuy, de cuántos años se tiene solicitando este servicio con el crecimiento del cupo, además, y de manera paralela el aumento de la inseguridad, pues se había vuelto un asunto indispensable. Sí, prácticamente, pues mira, la comunidad del CUPA empezó con la Facultad de Agronomía. La vieja Facultad de Agronomía ya tiene más de 40 años que se fundó en aquella zona de la ciudad. Prácticamente era imposible acceder a aquella zona si no tenías un vehículo, tenías que pasar una brecha, y pasaron los años, se fundó el centro universitario, ya con el resto de las carreras del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias. Seguía siendo una gran deuda, prácticamente las condiciones eran muy hostiles para llegar a aquella zona de la ciudad. Había una oferta de transporte público muy deficiente, inclusive de las peores rutas del transporte, que es la 629, que llegaba hasta allá y dejaban a los estudiantes tirados en la carretera, al grado tampoco de quererles aceptar el transvale. Y inclusive la 629 es de las rutas que más complicadas, son las que organizaron el paro camionero,
que bien recordarás hace poco. Y bueno, está afectando a miles de estudiantes. Nosotros tenemos a cerca de 7,000 estudiantes en aquella zona de la ciudad y hay que incluir a los profesores, a la comunidad académica, a los trabajadores. Y bueno, además una zona donde hemos tenido una alta incidencia delictiva, pues principalmente porque las condiciones son hostiles contra el estudiantado, tenían que caminar durante varios kilómetros, inclusive tenían que atravesar campos de cultivo, y bueno, pues ahora esto esperemos que tenga un impacto positivo. Es un primer paso para mejorar la movilidad del centro. Hay que pensar también en el acceso por Zapopan, hay que pensar también en que pudiera tenerse movilidad no motorizada, pero bueno, esto ya es un primer aliciente para la comunidad universitaria de aquella zona. Claro, Jesús, y además se definió los horarios porque, bueno, pues es un centro que funciona con varios turnos y por otra parte también las medidas de seguridad para las unidades de transporte, que uno de los argumentos justamente de las rutas que acercaban a los estudiantes era que no podían entrar porque también para los conductores y las unidades las condiciones de inseguridad eran iguales. Fíjate que a la par de que se está mejorando la movilidad y el transporte público, el centro universitario logró hacer una gestión muy importante. Nosotros nos concentramos en hacer las gestiones aquí en la zona metropolitana con el gobierno del estado, pero el rector del centro universitario de manera muy asertiva concursó el centro universitario en una licitación federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se mejore los caminos, los accesos, ya se está construyendo todo esto. Entonces tenemos una inversión de Secretaría de Comunicaciones y Transportes de más de 65 millones de pesos, más los 20 camiones que se van a generar por parte del gobierno del estado, del CITEUR, más la inversión que los paraderos, estamos hablando de la movilidad, que va a mejorar el camino, que va a mejorar las condiciones, pero además esta ruta del Citren no va a operar con los horarios de los estudiantes. Claro que se tendrán que aumentar las frecuencias de paso en los horarios de salida, pero va a fungir como una ruta normal, va a estar trabajando todo el día, inclusive cuando no haya estudiantes, va a estar operando esta ruta de manera constante y esto pues va a ser un gran beneficio porque no va a fungir como una ruta escolar, va a fungir como una ruta normal del CITEUR que va a estar operando constantemente independientemente si haya estudiantes o no en periodos vacacionales o clases. Jesús, te saluda Belén Zapata muy brevemente porque ya casi tenemos que irnos, pero para quienes no estamos muy familiarizados con el centro, ¿hasta qué punto podrán llegar los alumnos con el Citren? Como bien lo decías, transportes anteriores los dejaban a pie de carretera. En el caso de Citren, ¿hasta qué punto los acerca del centro universitario? Hola, va a llegar hasta dentro del centro universitario. El Citren va a entrar a las instalaciones del CUCPA. Prácticamente lo que antes era un estacionamiento, ahora va a ser las instalaciones del Citren dentro del centro universitario, va a salir desde ahí, va a llegar hasta la carretera, y bueno, prácticamente va a tomar toda la ruta que lo va a llevar hasta Avenida Aviación y Periférico, y de ahí los estudiantes con una credencial que se les va a otorgar de estudiante, van a poder abordar el Citren para que los lleve hasta con transbordo gratuito, que los lleve hasta la línea 1 del tren ligero, y en la línea 1 del tren ligero, inclusive quienes quieran tomarla, pues va a tener un descuento del 50% para que puedan abordar la línea 1, y ahí podrían abordar gratuitamente o la línea 2 o la nueva línea 3 tan esperada que se tiene. Entonces, bueno, va a ser un gran beneficio para la comunidad estudiantil que los va a poder desplazar a muchísimas zonas de la ciudad. Jesús, muchísimas gracias. Muy buenos días. Que tengan un bonito día. Un saludo al auditorio. Gracias, Jesús Medina, presidente de la FEU.